Bueno, como iba diciendo, vamos a empezar hoy vamos a continuar hoy, ¿no?, con el tema 4 del tratamiento biológico. Entonces el otro día dimos un poco las bases, ¿no?, estudiamos un poco los microorganismos que hacían estas operaciones de transformación biológica y vimos un poco la cinética y cómo se diseñarían los equipos, ¿no? Y ahora, digamos, vamos a ver las dos siguientes partes, que vamos a ver básicamente lo que sería el tratamiento biológico aerobio y anaerobio, ¿no? Entonces, como estamos hablando fundamentalmente de residuos y como el tema de aguas más o menos ya conocéis algo, pues bueno, vamos a centrarnos en lo que serían residuos sólidos. Y entonces, cuando uno tiene un residuo biológico o un residuo que se puede tratar de forma biológica, ¿no?, por un proceso biológico aerobio, pues eso es un compostaje, ¿no?, que es básicamente la formación de compost. Entonces nosotros lo que tenemos en el compostaje, lo que tenemos es materia orgánica y hay una serie de bacterias aerobias que son las que realizan la transformación. Y cuando realizan la transformación, ¿qué es lo que se obtiene? Bueno, pues está ahí, ¿no? Es decir, las bacterias no descomponen la materia orgánica por ningún interés especial, sino que son organismos vivos y su objetivo es crecer y multiplicarse, ¿no? Por lo tanto, consumen la materia orgánica para formar células nuevas. Y una parte de esa materia orgánica va a incorporarse como nuevo material celular y la otra parte, ¿para qué se emplea? A ver, para la energía, claro, es decir, los microorganismos necesitan, el otro día insistimos bastante, ¿no?, necesitan una fuente de carbono y una fuente de energía. Estos, que son bacterias aerobias, tienen un metabolismo respiratorio aerobio, por tanto necesitan oxígeno, utilizan la materia orgánica como fuente de carbono y también como fuente de energía. Y al utilizarla como fuente de energía, la oxidan y se obtienen unos productos finales que son... Cuando se oxida la materia orgánica para obtener energía, cuando vosotros respiráis y oxidáis materia orgánica para obtener energía, expulsáis ¿qué? CO2 y agua. Vale, pues es lo que está ahí, CO2 y agua. Pero como la materia orgánica no solo tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, sino que también tiene otros átomos, pues van a aparecer otras cosas, ¿no? Entonces, el nitrógeno, que está formando parte de la materia orgánica, bueno, pues probablemente en las proteínas y probablemente en otro tipo de cosas, pues termina descomponiéndose como amoníaco, el azufre como sulfato, el fósforo como fosfato y así un largo etcétera, ¿no? Diferentes compuestos. Vale, de todos modos, comentamos el otro día que hay unas bacterias aerobias que son capaces de oxidar el amonio, y cuando oxidan el amonio o el amoníaco, depende del pH, ¿no?, ¿qué es lo que da? Pues daba lugar a nitrato, ¿vale? Daba lugar primero a nitrito y luego a nitrato. Es decir, que si nosotros hacemos una descomposición de la materia orgánica, vamos a tener amonio, pero si esa descomposición se lleva durante más tiempo, pueden aparecer grupos de bacterias que sean capaces de oxidar ese amonio a nitrato, ¿no? Bueno, con el objetivo de fertilizar, bueno, yo tampoco soy un experto en el tema de fertilizantes y crecimiento de plantas, estas cosas, pero bueno, vosotros sabéis que los abonos químicos llevan amonio y también llevan nitrato, ¿no? Bueno, me parece que es más fácil asimilar el amonio que el nitrato. Cuando una planta necesita nitrógeno, creo que es más fácil asimilar el amonio que el nitrato, entonces quizás nos interese que se quede a nivel de amonio, ¿no? Porque después ese residuo que nos queda, el residuo sólido que nos queda, lo vamos a utilizar o intentaremos utilizarlo como enmienda del terreno o como abono, ¿vale? Que es el objetivo del compostaje, ¿vale? Es decir, tenemos unos residuos, lo transformamos aeróbicamente y obtenemos un residuo estabilizado que está formado por esas células nuevas, una vez muertas y descompuestas, y otros componentes. El CO2 pasará a la atmósfera. El agua, bueno, pues hay una parte que quedará humedeciendo, otra parte pasará a la atmósfera, pero lo que nos queda es un residuo orgánico, que es lo que llamamos compost. Y ese compost contiene una serie de elementos, de nutrientes, que provienen de la materia orgánica, que tenéis ahí, y que son interesantes para el crecimiento de las plantas. Por lo tanto, lo podemos utilizar para el cultivo de las plantas. Vale.
Entonces, bueno, pues básicamente lo que se obtiene es un material, bueno, después tengo ahí alguna foto. Obtenemos un material que es como una especie de humus, o como ese sustrato que se vende para el crecimiento, bueno, para utilizarlo en el crecimiento de las plantas, ¿no? Para darle al terreno pues una textura más esponjosa, ¿no? Que retenga mejor el agua, que haya mejor aporte de aire desde el exterior y que parece que, bueno, que viene mejor para el crecimiento de las plantas. Y como tiene nutrientes, pues parece que es una buena salida. Entonces, básicamente lo que se pretende es darle una salida útil a algo que solamente daba problemas, que son residuos orgánicos biodegradables. Si no son biodegradables, no se pueden transformar aquí, ¿vale? Entonces, todo lo que son restos de alimentos, en principio, son fácilmente biodegradables, muchos restos de vegetales también, pero hay un problema con los vegetales y con la madera, que hace que no sean fácilmente biodegradables, y que comentamos aquí en algún momento. ¿Cuál sería el principal problema de algunos restos vegetales o de madera que hace que no sean tan fácilmente biodegradables? La lignina. ¿La lignina qué es? A ver, tú cortas un tronco y ves allí... Ves diferentes, sí, ves diferentes colores, ¿no? Hay una parte oscura de la madera que sería la lignina y la parte más clara de la madera sería la celulosa, ¿no? Que es lo que aprovechamos para hacer papel. Hay más componentes, ¿no? Hay la hemicelulosa, pero bueno, mayoritariamente podemos decir la parte más blanca es la celulosa, la parte más oscura pues es la lignina. El problema de la lignina es que es un polímero que tiene una estructura compleja y parece que los microorganismos no son capaces de atacarle con facilidad. Eso no quiere decir que no sea biodegradable, sí lo es, porque árboles ha habido durante mucho tiempo y si no se degradase pues estaría el mundo inundado de lignina, ¿no? Es decir, biodegradable es, lo que pasa que no es rápidamente biodegradable o no tan rápidamente como el resto. Bueno, entonces nosotros lo que queremos es coger esos residuos y bueno, esos residuos ¿de dónde provienen? Esos residuos orgánicos que queremos, esa materia orgánica que tenemos ahí, ¿de dónde proviene? Bien, pero bueno, como estamos hablando normalmente de residuos urbanos, residuos industriales, ¿qué cosas se te ocurren? Tú cuando depositas la bolsa de la basura en el contenedor, ¿tú qué llevas? Bueno, pues todos los restos de comida o de alimentos, ¿no? Es decir, hay cosas que compras que no se come todo, ¿no? Que una parte pues se elimina, ¿no? Pues todo eso, en principio, es materia orgánica o tiene materia orgánica biodegradable, y entonces en vez de llevarla a quemar a Sogama pues podíamos tener una planta de compostaje que se formara compost a partir de eso. ¿Y qué más? ¿Qué más os ocurre? Imaginaos que trabajáis en una conservera, entra pescado por un lado y salen latas de conserva por el otro. Todo el pescado que entra va en las latas. Pues todo lo que sobra, incluyendo las aguas de cocción que tienen mucha materia orgánica, pues bueno, se podría, es decir, todos los sólidos se podía separar y hacer compostaje, ¿no? Y quien dice eso dice, pues restos de animales, como decías hace un momento, de mataderos y de otras industrias de la alimentación, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces nosotros lo que queremos es transformar eso en un compost que básicamente es un material que en principio tiene un valor que se puede vender, o ese es el objetivo, intentar venderlo, con el objetivo de fertilizar la tierra, ¿no? Puede que no sea un fertilizante propiamente dicho, pero sí permite, bueno, aportar elementos interesantes para el crecimiento de las plantas. Pero para que el sistema funcione tenemos que tener en cuenta una serie de variables importantes, que son temperatura, humedad, oxígeno, relación carbono-nitrógeno, pH y composición bioquímica y textura. Entonces, pues vemos el tema de la temperatura. Bueno, ¿a qué temperatura hacemos el compost? En principio, los residuos están a temperatura ambiente, ¿no? Entonces nosotros simplemente, bueno, las bacterias están en el ambiente, en los residuos, etcétera. Normalmente no tenemos que ponerlas, están ahí, se desarrollan, y si fuese necesario, pues también se podrían aportar de algún proceso anterior. Pero bueno, esas bacterias crecen, y lo interesante en el compostaje es que la actividad de esas bacterias es exotérmica, es decir, que desprenden calor. Y al desprender calor, como estamos hablando de un sólido, mucha de ese calor queda retenido en el sólido y aumenta la temperatura, con lo cual la temperatura va aumentando a lo largo del tiempo. Y al aumentar la temperatura,
aumenta la velocidad del proceso. Es decir, todos los procesos químicos, bioquímicos, al aumentar la temperatura, aumenta su velocidad, ¿no? Entonces nosotros podemos empezar a temperatura ambiente, pero esa temperatura va aumentando y podemos llegar a temperaturas tan altas como 60 grados o incluso más, ¿vale? Y eso no es un problema, también es una ventaja. ¿Por qué? Porque al alcanzar temperaturas tan altas hay otras bacterias en los residuos que pueden ser patógenas, otros microorganismos, aunque no sean bacterias, que pueden ser patógenos y esas temperaturas tan altas no lo resisten, con lo cual estamos favoreciendo también la destrucción de esos microorganismos que son perjudiciales para la salud. Por lo tanto, no solo estamos favoreciendo la transformación, es decir, el proceso de transformación, el proceso de compostaje, sino que al mismo tiempo estamos consiguiendo que ese compost final sea bacteriológicamente o biológicamente más limpio, ¿no? Y por tanto, cuando lo utilizamos, no estamos transmitiendo enfermedades, ¿no? O patógenos de animales o humanos. ¿De acuerdo? Y eso es importante. Y además, cuanto más sube la temperatura, menos tiempo es necesario para conseguir esa eliminación de patógenos. ¿Veis? De 55 grados necesitaríamos 2 semanas, a 60 grados, con 1 hora sería suficiente. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuanto más se aumenta la temperatura, los procesos van más rápido, ni más ni menos, ¿no? Y los patógenos pueden soportar temperaturas, bueno, moderadas, pero cuando se llegan a temperaturas más altas, no llega. Bueno, el tema de la humedad. Las bacterias, que son las que hacen esa transformación fundamentalmente, solamente crecen, ya lo dijimos el otro día, si hay una humedad suficiente, ¿vale? Es decir, hay otros elementos como los hongos que pueden crecer con menor humedad, pero las bacterias sí que necesitan una mayor cantidad de humedad. Por lo tanto, tiene que haber un valor mínimo de humedad, como veis ahí, del 20%. El valor óptimo estaría entre el 50 y el 60%. Y alguno pensaría, bueno, pues cuanto más humedad, mejor. Dime. Aumenta sí. por las bacterias, por los microorganismos que entran en el fuego, o también podemos incrementar nosotros la temperatura para que las fases tengan lugar bueno, normalmente cuando hablamos de residuos, todo el tema económico es bastante peliagudo, ¿no? Entonces, cuanto menos gastes, es decir, calentar supone un gasto económico, por lo tanto, realmente no se hace y no es necesario. El proceso comienza y el propio proceso genera el calentamiento, y cuando ya toda la materia orgánica está descompuesta, la actividad microbiológica baja, el desprendimiento de calor baja y por lo tanto también baja la temperatura. Entonces, normalmente encontramos un perfil de temperatura que, partiendo de una temperatura ambiente, alcanza esos 60-70 grados y luego empieza a caer. Y cuando empieza a caer esa temperatura, sabemos que está completado el proceso y sabemos que podemos pararlo, que ya tenemos el compost hecho y lo podemos almacenar. Bueno, se almacena para una maduración, es decir, para que la maduración básicamente es como una transformación, la misma transformación biológica que continúa pero a una menor velocidad. Entonces simplemente lo almacenamos, se deja madurar durante semanas o unos meses y luego ya se podría comercializar. Bueno, y en cuanto a lo del agua que estábamos diciendo, ¿no? Que cuanta más humedad, pues parece que mejor. Hay un inconveniente, y es que si tenemos demasiada humedad, impedimos el acceso del oxígeno. Entonces, no es que tener una humedad superior al 50-60% sea malo. Es malo porque impide la penetración de oxígeno. Por lo tanto, el óptimo estaría en 50-60%, a partir de ahí la velocidad baja, la velocidad del proceso baja porque no hay oxígeno suficiente, porque el agua lo bloquea, y también porque el agua tiene un calor específico muy alto. Entonces, cuanta más humedad tenga, la subida de temperatura es más difícil, porque necesitamos mayor desprendimiento de calor para subir la temperatura. Sí, ¿no? Está claro, por el calor específico alto de la temperatura, el calor específico alto del agua. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bueno, vale. Bien, y es muy importante mantener siempre condiciones aerobias, porque el compostaje es un proceso aerobio. Si no hay oxígeno suficiente, empiezan a aparecer bacterias que son... ¿Que son qué? Anaerobias. Y por tanto se producen malos olores. Por tanto, si en esta actividad vosotros detectáis un olor desagradable, quiero decir, aparte es decir, el olor que suele tener no es especialmente desagradable, ¿no? Es decir, bueno, se soporta bien y tal, estamos hablando de residuos, etcétera, no suele haber demasiados problemas, ¿no? Pero sí hay olor a podrido, básicamente, entonces es que hay condiciones anaerobias y ahí
hay un problema, ¿no? Hay un problema de funcionamiento. Entonces hay demasiada humedad o hay poca aireación o lo que sea. Habría que aumentar el aporte de oxígeno. ¿Vale? Bueno, el oxígeno, el valor óptimo está entre el 15 y 20%, y como estamos hablando de residuos sólidos, cuando uno tiene un líquido es muy fácil de airear, ¿no? Inyectamos aire en el líquido a través de un difusor, con un compresor o una soplante y listo, ¿no? Pero cuando uno está hablando de residuos, lo que tiene que hacer es voltear los residuos para que se oxigenen con el oxígeno del aire, ¿no? Entonces siempre hay un movimiento mecánico de los residuos para esa oxigenación. O también se puede introducir aire a presión dentro de los equipos que contengan los residuos para favorecer esa oxigenación. ¿Vale? Bueno, y después la relación carbono-nitrógeno. Bueno, ¿por qué es importante la relación carbono-nitrógeno? Bien, nosotros estamos hablando de que tenemos unos microorganismos, Perdona. Crecimiento de las bacterias. Es decir, nosotros tenemos unos microorganismos y esos microorganismos crecen. Y esos microorganismos consumen carbono y generan nuevo material celular. Pero para generar nuevo material celular no les basta con el carbono, necesitan otro tipo de átomos. Entonces necesitan también los llamados nutrientes, nitrógeno, fósforo y otras cosas. El más abundante, es decir, el que necesitan en mayor cantidad, es el nitrógeno. Entonces la cantidad de nitrógeno tiene que ser suficiente, porque si no es suficiente, se encuentran que no pueden crecer porque carbono tienen, pero no tienen nitrógeno. ¿Vale? Entonces, si no tuviesen nitrógeno suficiente, crecerían hasta que se acabe el nitrógeno, entonces entrarían en esa fase endógena, se morirían, liberarían el material celular, se romperían las células, se libera el material celular y por tanto liberan el nitrógeno y entonces volverían a crecer. Entonces habría sucesivos ciclos de crecimiento y muerte, crecimiento y muerte. Y el compostaje sería un proceso demasiado lento, simplemente porque falta el nitrógeno. Entonces tenemos que aportarle una cantidad suficiente para que puedan transformar todo el carbono de los residuos en un solo ciclo de crecimiento. ¿Vale? ¿Está claro? Bueno, pues la relación óptima se considera, bueno, pues en 30, 25, 30 sería una relación óptima, ¿no? Si estamos por encima de 30 no habría suficiente nitrógeno, y si tenemos demasiado nitrógeno pueden producirse malos olores, ¿no? Porque demasiado nitrógeno significa que cuando se descompone la materia orgánica, ese nitrógeno se libera en forma de ¿qué? No, un poquito antes. De amonio. Se libera en forma de amonio, y todo el mundo sabe que el amonio, el amoníaco, huele mal, ¿no? Es un gas tóxico, y bueno, cuando estamos en concentraciones bajas, pues bueno, huele mal. Entonces, si detectamos ese olor, ¿no? Pues amoníaco, lo que está indicando es que hay demasiado nitrógeno, la materia orgánica se descompone, ese amonio queda ahí disponible, y los microorganismos no lo consumen porque no lo necesitan, ¿vale? Por lo tanto, tenemos demasiado amonio. Entonces lo más adecuado es mantenerse en una relación carbono-nitrógeno adecuada, que estaría, bueno, pues en orden de 30, 25, 30 sería lo adecuado. Bueno, si nosotros no tenemos la relación carbono-nitrógeno adecuada, ¿qué hacemos? Aportarlo. ¿Y cómo lo aportas? Carbono-nitrógeno. No es aportar aire, el aire te aporta oxígeno. Si la relación carbono-nitrógeno de tu residuo... bueno, vale, bien. El aire aporta nitrógeno, pero ese nitrógeno no lo pueden aprovechar, no son capaces las bacterias de fijar ese nitrógeno. El nitrógeno que utilizan viene de la materia, es decir, estaba hablando del compuesto, del elemento químico, pero no del gas nitrógeno. Esas bacterias que utilizan esta transformación, estas bacterias aerobias, no son capaces de utilizar ese nitrógeno. El nitrógeno que utilizan es el nitrógeno que está en la materia orgánica, ¿vale? Es decir, lo pueden utilizar como si está en forma de amonio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿vosotros qué haríais? Es decir, vosotros trabajáis en una empresa de compostaje y recibís residuos, y entonces un día os viene de tal empresa, de otra, de la planta depuradora de no sé dónde, de tal. ¿Vosotros qué hacéis? Lo mejor, es decir, cuando uno tiene de más, reducirlo no puedes, ¿no? Cuando tienes de menos lo puedes añadir como una sal de amonio. Pero lo más adecuado
es utilizar diferentes residuos para formular una mezcla que tenga una relación carbono-nitrógeno adecuada, ¿vale? Entonces, si estás recibiendo residuos de diferente naturaleza, simplemente los tienes que analizar y después los mezclas para tener una relación adecuada, ¿vale? Era eso lo que decías, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenéis algunos residuos y la relación carbono-nitrógeno, ¿no? Entonces, bueno, pues se ven que hay residuos que tienen una relación muy alta, es decir, una relación muy alta significa que tiene muy poco nitrógeno. Por lo tanto, pues resulta bastante difícil, bueno, pues descomponer el serrín o la paja de trigo o algo así, ¿no? Y aún por encima, eso como viene de restos de madera, ¿no? Que tiene mucha lignina, pues también va a ser más difícil de biodegradar. Y después tenemos otros residuos que tienen pues mucho nitrógeno, ¿no? Como estos que vemos por aquí. Vale. Por lo tanto, lo que podemos hacer es mezclar diferentes tipos de residuos para conseguir la relación adecuada. Bueno, el pH. ¿Qué pasa con el pH? ¿Cuál es el pH más adecuado para hacer la transformación? Como, ¿qué dijisteis? 7. Ah, no, entendí 0, ya decía. Es decir, lo más habitual, es decir, los microorganismos en general crecen bien a un pH neutro, ¿no? Bueno, hay una gran variedad de microorganismos, hay una gran variedad de pHs, pero bueno, normalmente estos estamos ahí en un pH intermedio, ¿no? De todos modos, el pH evoluciona. ¿Y por qué evoluciona? Porque al descomponerse la materia orgánica, también se forman ácidos orgánicos. En la descomposición se forman ácidos orgánicos y esos ácidos orgánicos pueden bajar un poco el pH. Pero, como en las últimas fases se vuelven a consumir esos ácidos, el pH vuelve a subir, ¿no? Y al final, bueno, pues el pH normal andará por el del orden de... Vamos, el pH óptimo es entre el orden de 6 y 8. Después la composición bioquímica, bueno, lo que os comentaba, ¿no? Si tenemos materia orgánica que es fácilmente biodegradable, el proceso irá muy rápido. Si tenemos compuestos con lignina o con otro tipo de moléculas que no son tan fácilmente de biodegradar, el proceso irá más lento, ¿no? Entonces, bueno, pues en función de lo que tengamos, sabemos que lo tendremos que dejar más o menos tiempo. Y por último, un parámetro que es así como, suena así un poco raro, ¿no? Textura. Dices tú, ¿qué es la textura, no? Bueno, pues es muy importante, porque la textura es lo que permite que los microorganismos se desarrollen y que haya un buen aporte de oxígeno desde el exterior y que haya una buena retención de humedad y, por lo tanto, que los microorganismos crezcan y que hagan esa transformación. Entonces, básicamente, la textura de los residuos no puede ser una masa apelmazada, no húmeda y apelmazada, sino que tiene que tener, pues eso, una textura suelta, particulada, donde el aire, es decir, que se permita mezclar con facilidad, que el aire pueda penetrar, y es la forma de que funcione adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues como a veces tenemos unas masas muy húmedas, pastosas, pegajosas y tal, pues eso compostarlo es difícil. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues añadir un material que permita dar esa textura. Y bueno, yo lo que he visto es que parece que lo más adecuado es utilizar astillas de madera. Las astillas de madera son capaces de absorber el exceso de humedad y dan esa textura adecuada para que los microorganismos se desarrollen y que el proceso vaya bien. Lo que hay que hacer al final es, bueno, pues con un tamiz o con un sistema de clasificación, separar las partículas y retirar las partículas más grandes, que sería la madera, de partículas más finas, más pequeñas, que sería el compost, ¿no? Y esa madera podríamos volver a reutilizarla. Evidentemente no indefinidamente, porque después absorbe demasiada humedad y, bueno, se va deteriorando, pero sí que se podría reutilizar. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿cómo son los sistemas de compostaje? Bueno, pues lo típico, a ver, tenemos dos sistemas, ¿no? O construimos un tanque o un dispositivo donde metemos nuestro residuo y allí se mezcla, se airea, etcétera, o lo disponemos simplemente sobre el suelo y esas hileras, pues esas hileras o pilas, pues se van volteando con maquinaria, ¿no? Para oxigenar. Y entonces, bueno, se puede dejar al ambiente, también depende del clima que haya en cada sitio, ¿no? Si tenemos un clima muy lluvioso, no sería muy adecuado tenerlo al ambiente. A lo mejor si hace un clima demasiado seco, pues tampoco. Entonces se tiende a meterlo en naves, a cubrirlo, para protegerlo del ambiente, ¿no? Que el sol directo no lo seque demasiado y que la lluvia no aporte demasiada humedad. Y eso, bueno, pues normalmente se deja al aire
o se cierran instalaciones para evitar que haya emisión de partículas y de olores al entorno, ¿no? Por lo tanto, en principio, a lo mejor se empleaba con sistemas abiertos. Cuando se empieza a mejorar el proceso, pues intenta ir ya a sistemas cerrados, con ventilación forzada, con retención de partículas para evitar olores, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, físicamente, ¿cómo son? Bueno, pues tenemos las hileras, son de este estilo, y estas hileras, a ver, pueden estar en el suelo y con una máquina las podemos ir volteando y aireando, entonces periódicamente, una vez al día o 2 veces al día, podemos hacer esa operación, o hay una ventilación forzada, y esta ventilación forzada se hace con tubos colocados en la parte inferior, que lo que hacen es aspirar el aire, para que el aire entre desde fuera y atraviese la masa de residuos. No se hace al revés, para evitar que se formen caminos preferenciales y por tanto no haya una buena aireación, y para reducir la emisión de partículas. De todos modos, como al aspirar también se pueden atraer partículas, se utiliza un filtro del compost ya madurado, bueno, del compost ya elaborado, ¿no? Se utiliza el propio compost como filtro para retener las partículas, ¿vale? Entonces es o una ventilación mecánica o una ventilación forzada. Se puede aportar agua si se ve que es necesario, pero normalmente la formulación se hace al principio y después el sistema funciona a lo largo del tiempo. La aireación será más necesaria al principio, cuando hay mucha materia orgánica y la actividad es muy rápida, y a medida que pasa el tiempo, pues quizás la aireación es menos necesaria, ¿no? Entonces, bueno, cuando queremos ahorrar en coste energético, pues podemos ajustar la aireación a las necesidades que tenemos, ¿no? Entonces, quizás al principio habrá que airear más y luego menos, ¿no? Bueno, aquí son algunos equipos cerrados. Bueno, pueden ser tambores rotatorios o reactores verticales, donde los residuos se añaden por encima y se va recogiendo el compost madurado por la parte inferior, o reactores horizontales de flujo en pistón, es decir, que se alimentan por un extremo y ese compost se va moviendo y se recoge por la parte final, ¿no? Ya madurado. Entonces, bueno, hay que saber, hay que dimensionarlos para que ese material esté dentro del reactor el tiempo necesario para su transformación. Entonces, bueno, el tiempo necesario pueden ser 20 días, 25 días, dependiendo del residuo, ¿no? Por lo tanto, se añade, y entonces cada día se va añadiendo una determinada cantidad, se va avanzando, y al final de 20 días llegas al otro extremo, y se recoge y se almacena, ¿no? Estas serían las curvas típicas de pH y de temperatura. Y entonces, bueno, lo que se ve es que cuando hay una ventilación forzada, pues se consigue acelerar el proceso. Es decir, el proceso no va más rápido porque le falta oxígeno o porque no tiene oxígeno suficiente, y si lo ventilamos, vemos que el proceso es más rápido, ¿no? Entonces la curva es la misma, pero en un tiempo más corto, y se consigue una transformación más rápida. Bueno, aquí tenéis... ¿Sí? Ah, pensé que decís algo. Bueno, aquí tenéis algunos... bueno, estos serían los sistemas que hemos indicado antes, ¿no? Es decir, aquí se aspira para que entre el aire y se utiliza este filtro. Aquí es un sistema, bueno, donde se inyecta el aire y también se controla la temperatura para, bueno, no añadir aire de más y para, bueno, favorecer el sistema. Es decir, cuanto más controlemos las condiciones, las tengamos en condiciones óptimas, bueno, más cercano al óptimo, vamos a conseguir un proceso más rápido, ¿no? Y bueno, al final, pues lo que nos queda sería un producto como esto, ¿no? Un producto particulado, ¿no? Que no tiene un mal olor, ¿no? Que huele pues como a tierra o como a tierra mojada, y que, bueno, se puede utilizar como enmienda del terreno, que no tiene ningún problema, ¿no? Esta sería la maquinaria que se emplea, ¿no? Bueno, un tipo, ¿no? Es decir, esto sería una hilera, y entonces periódicamente con la maquinaria, esto lleva unas paletas que la van moviendo, y con ese movimiento, bueno, pues se va homogeneizando y se va oxigenando, ¿no? Simplemente ponerlo en contacto con el oxígeno del aire. Esta sería la otra máquina, ¿no? Es decir, es la misma idea. Esta sería algo similar. Aquí veis otra hilera, y aquí lo que veis es una instalación. Aquí lo que veis es una instalación con una serie de paredes. Entonces, cada uno de estos sería como un reactor de flujo en pistón, es decir, el residuo se coloca aquí al principio y se va volteando, y cuando se va volteando,
avanza una posición, es decir, se voltea una vez al día. Cada vez que se voltea avanza una posición y en 20 o 25 días llega al final. Entonces cada día siempre se pone una cantidad nueva, se va volteando todo y lo que se necesita es tener una máquina que produzca el volteo y que, bueno, por muchas hileras que tengas, con una máquina es suficiente, ¿no? Entonces la metes primero en una, luego en otra, y al final pues obtendríamos el compost. Bien, esa foto la tomé de la bibliografía. ¿Cómo se voltea? No, pues con una máquina como esto. Bueno, pues bien, eso está claro. ¿Cómo se voltea? Bueno, pues la máquina, es que aquí no aparece el detalle, pero yo sé que hay máquinas que pueden entrar aquí, que se mueven sobre estas paredes, van apoyadas sobre las paredes y van mezclando, ¿no? Sí, bueno, aquí esta no es tal. Esto es simplemente para recoger o para mover. Es que realmente en esta foto no sé si el compost, digamos, viene hacia aquí o hacia allá, pero si veis, aquí hay mucho vapor de agua, y ese vapor de agua no es ni más ni menos que resultado del proceso de compostaje. Se calienta mucho y se evapora parte del agua, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues no sé si este es el principio o es el final, ¿no? Bueno, es posible que probablemente sea el final y que esta excavadora lo que esté haciendo es recogiendo ya el compost madurado para llevárselo fuera y almacenarlo, ¿no? Lo dejan durante una temporada en maduración y finalmente, bueno, pues se sacaría y se comercializaría, que ese es el objetivo, ¿no? Quizás el mercado todavía está bastante limitado y después, bueno, hay un problema, ¿no?, en cuanto a la comercialización del compost. ¿Cuál es el problema? A ver, todo esto proviene de residuos. Entonces, cuando tú quieres vender algo que proviene de residuos, tienes que convencer al agricultor, a la persona que lo va a recibir, de que es algo que tiene un precio razonable y que tiene una buena calidad, ¿eh? Es decir, le tienes que ofrecer algo más económico a lo que ya tiene y de mejor, o de igual o mejor calidad, ¿no? Porque si no, no te lo va a comprar. Entonces, cuando viene de residuos, ya todo lo que viene de residuos tiene muy mala prensa, ¿no? Entonces, lo que no puede haber en el compost son restos de vidrio, restos inorgánicos, restos de plásticos que no se degradan y que quedan ahí y que dan un mal aspecto y que nadie lo quiere echar en sus campos, ¿no? Por lo tanto, eso implica que los residuos que se van a meter para compostaje tienen que estar bien separados en origen. Entonces, cuando la basura, el residuo sólido urbano, se quiere compostar, hay que hacer una muy buena separación. Es decir, no se pueden mezclar. Es decir, lo que hacemos ahora en el contenedor verde, donde los orgánicos los mezclamos con otras cosas, no se podría hacer. Habría que separar completamente lo orgánico de todo lo demás, ¿eh? Y eso, bueno, pues cuenta pues mucho la actividad del, la actividad del ciudadano, ¿no? Y después tenemos el tema de las industrias. En las industrias no hay ese problema, o no debería haberlo. Es decir, si una industria quiere colocar su residuo para compostaje, pues intentarás ya segregar los diferentes elementos para tener residuos que no tengan otro tipo de contaminantes, ¿no? Bien, pero después puede haber más contaminantes, ¿no? Pueden haber, contaminantes que procedan de múltiples orígenes y, sobre todo, pues pueden ser materia orgánica recalcitrante que no se degrada y, sobre todo, metales pesados. Y hay una legislación europea y en España que limita mucho el aporte de metales pesados al suelo. Es decir, si ese compost lo quieres utilizar en el suelo, que ese es el objetivo, claro, tienes que cumplir una legislación muy estricta, con unos valores muy pequeños de metales pesados. Bien, nos los he puesto, si tal los buscamos, además esto, como la legislación va cambiando, pues se van actualizando. Y entonces, pues en principio para el compost se distinguen tres calidades, A, B y C, en función de la concentración de contaminantes, fundamentalmente de metales pesados. Entonces, claro, todo el mundo quiere fabricar un buen compost que al colocarlo en el mercado, pues tiene más salida, ¿no? Y puedes conseguir un mayor beneficio. Lo que te cuesta hacerlo es lo mismo. Entonces, al final, si obtienes un compost tipo C, es más difícil de colocar en el mercado que si es tipo A. Más difícil y más económico, ¿no? Es decir, más barato. Pero lo que te cuesta hacerlo es lo mismo. Por lo tanto, ¿dónde está el kit de la cuestión? Bueno, pues en utilizar residuos que tengan una concentración inicial de contaminantes muy baja o nula, ¿no? Para conseguir después un compost de alta calidad y que se pueda utilizar en el terreno, sobre todo que no contenga metales pesados. Y cuando hablamos de lodos de depuradoras residuales, de aguas residuales urbanas, pues puede haber un poco de todo, ¿no? Ya de las propias aguas y después también en los procesos, los coagulantes, que también suelen tener metales, pues también se le aportan metales, entonces, eso sería una mala fuente. Si vamos a la industria alimentaria, teóricamente, si
Si nosotros no lo estamos comiendo, suponemos que los residuos pues tendrán la misma concentración. De todos modos, a ver, por ejemplo, en el pescado, ¿no? Pues hay acumulación de metales en algunos órganos del pescado y no en los músculos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor tú puedes tener el atún con una calidad suficiente y después los desechos igual tienen una mayor concentración de metales, ¿no? Pero eso ya había que estudiar cada caso. Bueno, y yo creo que ya poco más tenemos. Bueno, esto es lo que os quería comentar finalmente, ¿no? El tema de los metales pesados, el tema de los olores, es decir, hay que tener siempre una buena ventilación y si no, recoger todo el aire de nuestra instalación y pasarlo por un biofiltro que retenga los olores. Un biofiltro no es ni más ni menos que un reactor biológico que es capaz de atrapar los olores y degradarlos biológicamente, ¿vale? Es simplemente un reactor, un tanque con un lecho de relleno, de material orgánico, vamos, básicamente corteza de pino o algo así, y los microorganismos crecen ahí, eso está humedecido y actúa como filtro para los olores. El tema de la esterilización del compost, para tener un compost biológicamente adecuado, ¿no? Que no tenga patógenos, y otro tipo de contaminantes, como vidrio, metal, goma, etcétera, que nos bajen la calidad de nuestro compost. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Perfecto. Bueno, pues entonces, dime. Entonces, pasamos al... ¿Perdona? Vale, es que esto lo puse después, que lo estuve revisando y cambiando formatos y reduciendo un poco y aclarando algunos temas. Sí, porque cuando coloqué la versión esa, me quedó una en blanco, después lo detecté y entonces la cambié y la eliminé. Muy bien, veo que estáis atentos a lo que... Bueno, pues en el tratamiento biológico anaerobio, pues es justo lo contrario de lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, en vez de transformar los residuos por vía aerobia y obtener un compost, aquí lo que hacemos es por vía anaerobia. Y por vía anaerobia, ¿qué es lo que hacemos? Favorecemos el crecimiento de unos microorganismos que descomponen la materia orgánica y ¿qué obtenemos? Metano, ¿qué más? ¿El biogás de qué está formado? Metano y CO2, si lo sabéis decirlo. ¿Y qué más obtenemos? ¿Qué más obtenemos? Bueno, pues obtenemos un residuo sólido, que también se podría utilizar como enmienda del terreno, y también un residuo líquido, que se puede utilizar como abono líquido o se puede devolver al propio reactor para seguir funcionando, ¿no? Porque estos procesos evidentemente necesitan agua y cuando ya hemos digerido podemos separar el sólido del líquido y el líquido lo podemos retornar al reactor. Bueno, básicamente el proceso, yendo ya al detalle, nosotros tenemos un material orgánico y al final lo transformamos en metano y CO2, pero en realidad en vez de transformarlo solamente en metano y CO2 también hay un crecimiento de células. Este crecimiento de células es muy importante. Las materias, es decir, los microorganismos anaerobios crecen mucho. Es decir, me refiero... a ver. Sí. Sí, a ver, algo crece, pero me refiero... Esta materia orgánica, las bacterias anaerobias, ¿para qué la usan? Como fuente de carbono y como fuente de energía. ¿Cuánto utilizan como fuente de carbono? Bueno, pues bien, a ver, en un proceso anaerobio, la utilización como fuente de carbono para generar nuevas células es del orden de un 20% o menor. Y el 80% o algo más se respira y se transforma en metano y CO2. Es decir, que en un proceso biológico anaerobio, la mayor parte de esa materia orgánica se transforma en gases, con lo cual nos va a quedar una cantidad de lodos relativamente pequeña y esos lodos los separamos, el líquido del sólido,
Este sólido se puede utilizar como fertilizante o como enmienda del terreno, y el líquido como abono líquido, o se recircula al principio para seguir funcionando. ¿Vale? Bueno, aquí hay una cosa muy importante que os voy a preguntar. Es decir, el proceso biológico anaerobio, ¿en qué consiste? ¿La materia orgánica de qué está formada? Bueno, la materia orgánica está formada por algo más que carbono, hidrógeno y oxígeno. Lo más abundante es carbono, hidrógeno y oxígeno y nitrógeno, pero hay 3 grupos de moléculas que forman la materia orgánica, que son los glúcidos o azúcares, las proteínas y las grasas o lípidos. Bien, pues esas moléculas son moléculas grandes y por tanto no pueden entrar en la célula, ¿vale? Y no pueden ser degradadas. Entonces, ¿qué hacen los microorganismos, las células, para degradar esas moléculas? Pues lo que hacen es segregar enzimas extracelulares que hidrolizan esas moléculas en unidades más pequeñas. Entonces, los polisacáridos, los glúcidos o polisacáridos, ¿en qué se hidrolizan? En monosacáridos, ¿no? De ahí el nombre. Es decir, las moléculas grandes de polisacáridos se hidrolizan en monodisacáridos, en monosacáridos finalmente. Las proteínas se descomponen en aminoácidos. ¿Y las grasas? Ahí ya es más complicado, ¿no? Ahí depende un poco del tipo y tal, bueno, en cosas más pequeñas. Bueno, pues entonces, la primera etapa es la etapa de hidrólisis, donde las moléculas grandes orgánicas se transforman en moléculas pequeñas, que entran en la célula y, como son diferentes, entran en diferentes rutas metabólicas. Pero esas rutas metabólicas, curiosamente, están relacionadas. Esas rutas metabólicas están relacionadas y al final, independientemente del compuesto que estemos hablando, van a dar lugar al mismo grupo de compuestos, que son fundamentalmente ácidos orgánicos y otros, es decir, como acetato, propionato, butirato, ácido láctico, acetona, etanol y cosas por el estilo. Es decir, son moléculas sencillas entre las que destacan los ácidos grasos de cadena corta, como son acetato, propionato, butirato, etc. Es decir, ácidos orgánicos de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Vale? Bien, esos ácidos son transformados en acetato, e hidrógeno, y finalmente hay unas bacterias metanogénicas que transforman ese acetato en metano y CO2. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros tenemos 4 etapas secuenciales, que en realidad no son secuenciales, sino que están acopladas en serie paralelo, pero vamos a suponer que son secuenciales, donde unas moléculas complejas se van descomponiendo en cosas más sencillas para finalmente transformarse en metano y CO2. ¿Vale? Y esto es lo que a nosotros nos interesa en el proceso. ¿Eso cómo se llama? Esto. Biogás. Biogás. Eso se llama biogás. Y eso es lo que nos interesa. Es decir, el objetivo es transformar un residuo que en principio no sirve para nada en biogás, que es una fuente de energía. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis explicado lo mismo que os he contado en la siguiente transparencia. Y el otro día ya comentamos esto, ¿no? Es decir, ¿por qué se forma el metano? Nosotros lo que tenemos es un proceso, es decir, las células lo que quieren es obtener energía. ¿Y cómo obtienen la energía? Descomponiendo el carbono orgánico. Pero para descomponerlo, para oxidarlo, transforman una parte en CO2, pero como en una oxidación sobran electrones, tiene que haber alguna molécula que los capte. Como en el proceso biológico anaerobio, en el metabolismo fermentativo, no hay una molécula exterior que capte esos electrones, tiene que ser el propio carbono el que los capte y, por tanto, el carbono orgánico, una parte se oxida y otra parte se reduce. Entonces obtenemos la versión más oxidada del carbono y la versión más reducida del carbono. ¿Vale? ¿Cuál es la versión más oxidada del carbono? El CO2. Y el metano es la versión más reducida. ¿Cuál es el número de oxidación del CO2 aquí? Digo, del carbono en el CO2.
El número de oxidación del oxígeno es siempre -2. Por tanto, el número de oxidación del carbono tiene que ser 4. ¿Vale? Y aquí el hidrógeno actúa siempre con número de oxidación +1. Por tanto, el carbono tiene número de oxidación -4. La suma tiene que ser 0. En cada molécula la suma tiene que ser 0. Entonces, si es +1, es +1 por 4, 4, para que dé 0 tiene que ser -4. ¿Vale? Bueno, ¿y cuál es? Bueno, eso lo que quiere decir, si una parte del carbono se oxida y una parte se reduce, lo que quiere decir es que si nosotros tenemos una materia orgánica muy oxidada, ¿qué pasa? Que vamos a obtener mucho metano y poco, perdón, vamos a tener mucho CO2 y poco metano, y si tenemos una materia orgánica muy reducida, vamos a tener mucho metano y poco CO2. ¿Vale? ¿Está claro eso? Uno, 2, 3 y 4. Aquí está, perdón, aquí estará el metano, que es -4. 1, 2, 3 y 4. Esto es +4. Aquí estará el CO2. Imaginaos que la materia orgánica que nosotros tenemos, el número de oxidación medio de esa materia orgánica que nosotros tenemos es 3. ¿Vale? Estaríamos aquí. Un átomo de carbono se oxida y pasa a CO2. Entonces, ¿cuántos electrones pierde? 1. Y un átomo de carbono se reduce y tiene que conseguir ¿cuántos electrones? No, cuéntalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si está aquí, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo cual quiere decir que por cada átomo que da lugar a una molécula de metano, tiene que haber 7 que den lugar a CO2. ¿Vale? Por lo tanto, si tenemos un residuo muy oxidado, como puede ser 3, vamos a producir 7 veces más CO2 que metano. ¿Vale? Por tanto, la composición del biogás que nosotros vamos a obtener va a depender de lo que nosotros tengamos allí, de si nuestro residuo está muy oxidado o muy reducido. ¿Vale? Pero también depende también de las etapas, ¿no? De la duración de cada una de las etapas. Bueno, también depende de cómo sea, etcétera y tal, pero digamos que como máximo, es decir, aquí sería el máximo que podríamos obtener. Es decir, si después lo hacemos mal, pues a lo mejor todavía obtenemos menos, ¿no? Pero como máximo, aquí estamos viendo un poco el máximo que podríamos obtener, es si vemos que depende de si esa materia orgánica está muy oxidada, muy reducida. Entonces, aquí veis que, por ejemplo, el ácido sálico es un componente que está muy oxidado y por lo tanto produciría muy poco metano, ¿no? Estamos del orden del 10%. Pero si vais allá arriba al metanol o a las grasas, pues veis que son compuestos muy reducidos y que al descomponerlos se podrían obtener pues cerca del 80%, 70-80% de metano, ¿vale? Como máximo. ¿De acuerdo? Por tanto, la composición del biogás es una mezcla de metano y CO2, pero no es una mezcla al 50%. Depende de lo que nosotros vayamos a descomponer. ¿Vale? Bueno, para determinar eso, pues tenemos que conocer el número de oxidación medio del carbono en esa molécula, porque bueno, en una molécula orgánica, los átomos de carbono no todos tienen el mismo número de oxidación. No es lo mismo estar unido a 2 carbonos y a 2 hidrógenos que estar unido a un oxígeno y a un nitrógeno, ¿no? Entonces, como es difícil de evaluar, pues este número de oxidación medio del carbono se puede relacionar con variables como la de Q o el carbono total mediante esta expresión. Y así podemos tener una idea de si nuestra materia orgánica está muy oxidada o muy reducida y cuánto metano podremos obtener. De todos modos, esto es como máximo, ¿no? Como os decía antes, porque hay otras variables, es decir, la propia realización del proceso y también el pH o la alcalinidad del medio también afectan, ¿no? El CO2 sabéis que es un gas que tiene características ácidas.
Entonces, si tenemos un residuo muy alcalino, el CO2 se produce, pero queda retenido en ese medio alcalino. Lo ácido reacciona con lo alcalino. Entonces no se desprende como gas. Por lo tanto, vamos a ver que tenemos más metano del que esperábamos, ¿vale? Pero simplemente porque estamos reteniendo CO2. Y puede haber, bueno, pues más variables que nos afecten, ¿no? Bueno, balance de materia. Este sería nuestro reactor, nuestro digestor anaerobio, y tenemos nuestro residuo que entra ahí, ¿no? Bien, pues la cantidad de materia orgánica que hay en ese residuo la vamos a definir o a expresar como DQO. ¿La DQO qué es? Sí, la demanda química de oxígeno. ¿Y realmente qué mide? Es una forma de medir la cantidad de materia orgánica que hay, ¿vale? Es una forma indirecta de medir la cantidad de materia orgánica. Entonces, esta DQO que nosotros metemos aquí la vamos a transformar, ¿y qué es lo que vamos a obtener a la salida del digestor? A ver, ¿qué obtenemos a la salida de nuestro digestor? Pues vamos a obtener una biomasa, vamos a obtener un líquido donde hay cosas disueltas, y vamos a obtener gases, ¿no? Entonces, como os decía antes, los microorganismos anaerobios, digamos que crecen muy poco, y la mayor parte de la materia orgánica la transforman en gases. Por eso la flecha de los productos, que son los gases, es una flecha muy grande, y la de la biomasa es una flecha muy pequeña, ¿vale? Y aquí nos queda una cosa que es, digamos, eso es lo que no se ha transformado, ¿vale? Es decir, de toda la DQO que entró aquí, de toda la materia orgánica, hay una parte que no fue transformada. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro reactor no funciona al 100%, ¿vale? ¿Y por qué no fue transformada esta DQO? Por dos motivos. Uno, porque nuestro reactor no funciona al 100%, y porque hay una fracción no biodegradable, y la fracción no biodegradable no se puede transformar, ¿vale? Por lo tanto, todo lo de la entrada, toda la materia orgánica expresada como DQO en la entrada tiene que estar en los productos, en la fracción no biodegradable, en la fracción biodegradable que todavía no fue transformada, o en la biomasa, ¿vale? Bien, pues entonces con esto podemos determinar algunas cosas, como pueden ser el porcentaje de metanización. El porcentaje de metanización significa de todo lo que he introducido, cuánto se ha transformado en metano. Y eso es esto dividido por esto, ¿vale? Esto dividido por esto. Aquí, ¿qué es lo que hay en los productos? Los productos que hay, metano y CO2. Bueno, y si hay metano y CO2, ¿yo por qué digo que esto dividido por esto es el porcentaje de metanización? Si es el porcentaje de metanización, esto debería de ser solo metano, no metano y CO2, ¿vale? ¿Eh? Hombre, no, ya, pero no puedes despreciar. A ver, si esto es metano y CO2, no dices, va, pues yo desprecio el CO2. Hombre, el CO2 sabemos que puede ser tranquilamente el 50% o más de lo que hay ahí. Es decir, no podemos despreciar. El tema es que aquí lo estamos expresando como DQO. ¿Cuánto es la DQO del CO2? ¿Por qué? Sí que tiene carbono, el CO2 tiene carbono. ¿Cómo se define DQO? ¿Cómo se define DQO? Sí, bueno, no, eso es lo que significan las siglas, pero la definición de la demanda química de oxígeno es cantidad de oxígeno necesaria para oxidar una muestra de lo que sea. El CO2 está completamente oxidado. ¿Cuánto oxígeno necesitas para oxidarlo? Ninguno, porque ya está completamente oxidado. Por tanto, la DQO del CO2 es 0, porque está completamente oxidado. Por tanto, en los productos solamente hay DQO del metano. Por lo tanto, esto dividido por esto es el porcentaje de metanización, porque el CO2 es 0. La DQO del CO2 es 0, no quiere decir que no haya CO2. La DQO del CO2 es 0. Vale. La biodegradabilidad anaerobia es todo lo que hay aquí menos esta flecha, que era lo no biodegradable. Es decir, la biodegradabilidad lo que nos mide es de todo lo que yo meto, cuánto puedo descomponer por vía anaerobia.
Pues todo menos esta flechita de aquí. ¿Y la DQO eliminada? Bueno, pues todo menos esto. Es decir, he eliminado lo que se fue a microorganismos y lo que se fue a productos, pero esto no lo he conseguido eliminar. ¿Vale? Bueno, pues en la práctica y a partir de aquí, a partir de esto, tenemos que la DQO del metano son 4 gramos de oxígeno por cada gramo de metano. Sacamos que por cada kilogramo de DQO eliminada de un efluente, de un residuo, podemos producir como máximo 381,8 litros de metano. Eso es lo máximo que podemos producir. Si toda la materia orgánica se transformara en gases, el metano producido serían como máximo 381,8 litros por cada kilogramo de DQO, medido a una atmósfera y 25 grados centígrados. Esto se saca a partir de la DQO del metano y sabiendo que el metano reacciona con el oxígeno mol a mol y nada, con 2 cuentas estequiométricas se saca. Bien, en la práctica sabemos que no es así. Sabemos que no todo se transforma en gases, que hay una parte que se transforma en biomasa. Por lo tanto, este es el límite máximo. Pero en realidad vamos a estar en unos porcentajes un poco inferiores, es decir, en unos valores tal que así. De todos modos, a veces es difícil llegar a estos valores porque estamos teniendo en cuenta o estamos pensando que toda la eliminación de DQO está relacionada con la oxidación del carbono. Pero hay otros átomos, como el nitrógeno o el azufre, que están por ahí, que también se oxidan y se reducen y que por tanto también captan electrones. Por lo tanto, eliminar DQO no significa producir metano. También hay otras transformaciones. Pero bueno, de todos modos, estos elementos son cantidades pequeñas y afectan poco al valor, ¿no? Pero bueno, en principio, nosotros sabemos que deberíamos de producir una cantidad de metano de este estilo. Y si no lo estamos llegando, es, porque algo está funcionando mal. Entonces podríamos mejorar nuestro proceso. ¿Vale? Bueno, balance de energía. Lo del balance de energía era simplemente para comentaros lo que ya hemos dicho antes, ¿no? Es decir, cuando un microorganismo aerobio crece, este sería el microorganismo aerobio, lo que hace es que toda la energía, esto es el ejemplo con el acetato, ¿vale? Con el ácido acético. Esto sería la materia orgánica que se está consumiendo el microorganismo. Cuando un microorganismo aerobio crece, toda la energía contenida en esta molécula, digamos que la utiliza para su crecimiento, ¿vale? Es decir, esto se transforma, da lugar a CO2 y agua, y toda la energía liberada se la queda la célula. Esto es el adenosín difosfato y el adenosín trifosfato, que básicamente es una molécula que es la moneda energética de la célula. Entonces, cuando las células necesitan energía, cuando acumulan energía, forman ATP, cuando gastan energía, ese ATP se transforma en ADP, se libera la energía y la utilizan para cualquier otro tipo de reacción, ¿no? Entonces, toda esa energía queda aquí acumulada. En cambio, en un proceso biológico anaerobio, como veis, solamente consumen una pequeña cantidad de energía. ¿Y el resto de la energía dónde queda? Pues queda aquí, en el metano, que al ser quemado con oxígeno, se libera. ¿Vale? Por lo tanto, la energía que hay contenida en este compuesto es la misma, pero en un proceso biológico aerobio todo queda en la célula. En un proceso biológico anaerobio, la mayor parte queda en ese metano que nosotros podemos utilizar. Esa es la diferencia entre un proceso y otro, desde el punto de vista energético. Y estos son parámetros cinéticos interesantes. Estos los comentamos el otro día, ¿no? La velocidad máxima de crecimiento, el rendimiento celular, la I, es decir, esto para un proceso biológico anaerobio, esta I, ¿cuánto vale? Esto es qué cantidad de sustrato se destina a nuevas células, lo dijimos antes, ¿qué porcentaje? 20% o incluso menos. Esta es la constante de afinidad que nos mide si los microorganismos les gusta el sustrato que le hemos puesto o no les gusta. Cuanto más pequeño sea ese valor, quiere decir que les gusta más. Y esta es la actividad específica máxima,
que básicamente es, bueno, la cantidad máxima de sustrato utilizado por unidad de biomasa y unidad de tiempo. Es decir, un poco cuánto sustrato se come cada microorganismo por unidad de tiempo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues lo que nos encontramos es que las velocidades de crecimiento de los microorganismos anaerobios son muy pequeños comparados con una típica bacteria, ¿vale? Por lo tanto, los microorganismos anaerobios crecen muy lentamente. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos nuestro reactor y algo funciona mal, un tóxico, un inhibidor, un cambio de pH, cualquier cosa hace que esos microorganismos se mueran, recuperar la actividad va a ser complicado, porque crecen muy lentamente. Por lo tanto, hay que tener cuidado con lo que metemos para mantener la actividad. ¿Vale? Está claro, ¿no? Bien, el coeficiente de utilización celular. Una típica bacteria utiliza el 50% del carbono para nuevas células y el otro 50% lo respira. Fijaos en las bacterias metanogénicas, un 5%. Las sulfatorreductoras un 10%. La biomasa media de un digestor anaerobio que incluye todas estas y algunas más, un 18%, el 20% que estábamos hablando antes. ¿Vale? Es decir, que el 20% o menos se incorpora como nuevo material celular, lo otro se transforma en gases. Constantes de afinidad. Las constantes de afinidad son en general pequeñas. Eso es bueno. ¿Vale? Eso significa que las bacterias anaerobias son capaces de comerse la materia orgánica incluso a concentraciones pequeñas, con lo cual conseguimos una buena transformación, es decir, porcentajes de transformación muy elevados. Y por último tenemos la K, que, bueno, en principio es más bien pequeña, ¿no? Sobre todo de estas metanogénicas. Son valores pequeños. La K que habíamos dicho que era la velocidad a la que se comía el sustrato cada microorganismo por unidad de tiempo. Entonces, si estos valores son pequeños y que nosotros queremos conseguir una gran actividad, una gran velocidad de transformación, ¿qué necesitamos hacer? Pues tener muchos microorganismos. Entonces, lo que tenemos que conseguir es tener siempre muchos microorganismos dentro del sistema, una alta población de microorganismos para que las velocidades sean apreciables. ¿Vale? Bueno, pues ahí en esa transparencia que estaba animada tenéis lo mismo que os acabo de explicar y pasamos. Bien, parámetros físico-químicos que nos importan. El pH. ¿El pH más adecuado para el digestor cuál es? Más bien neutro. Vale. Bien, hay unas bacterias que son especialmente sensibles, que son las que hacen el último paso. ¿Me seguís, no? ¿Cuál es el último paso de la digestión anaerobia? Había hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y luego metanogénesis o síntesis de metano, o formación de metano, si os resulta más fácil. Bueno, pues las bacterias que sintetizan el metano son las que crecen más lentamente y son las más sensibles a cualquier cambio en las condiciones que haya, incluido el pH. Entonces, nosotros tenemos que operar de modo que esas bacterias funcionen bien, porque son la parte clave del proceso. Si el pH baja, esas bacterias se inhiben, pueden morir, y por tanto deja de funcionar el sistema. Y entonces se pararía al nivel de la formación de ácidos. Y claro, ¿cuál es el problema de que se pare el sistema al nivel de la formación de ácidos? Que si se para ahí, se están generando ácidos y el pH baja más. Por tanto, nunca recuperamos la actividad. Por lo tanto, es importante controlar el pH y evitar que las bacterias que sintetizan ácidos los sinteticen demasiado rápido, de modo que llegue a bajar el pH y que inhiban el siguiente paso. ¿Vale? ¿Está claro? No. ¿Sí o no? A ver, podemos ver el proceso como algo secuencial. Entonces, si las bacterias acidogénicas generan demasiados ácidos demasiado rápido y las otras, las metanogénicas, no son capaces de comérselos, el pH se acumulan, y si se acumulan los ácidos, pues el pH baja, y al bajar el pH, estas últimas se inhiben.
con lo cual ya nunca van a ser capaces de comérselos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que controlar bien el pH para evitar que baje y que se inhiban esas bacterias que son las más débiles y las más lentas, las metanogénicas. Bueno, el potencial redox, como es un proceso reductor, el potencial redox va a ser negativo. Como no hay oxígeno, la temperatura se puede operar en el sistema la digestión anaerobia se puede operar en 3 rangos de temperatura. Lo habitual es operar en el rango mesófilo, ¿no? Cerca de los 40 grados centígrados. ¿Los residuos están en los 40 grados centígrados? Pues normalmente no, a no ser que sean de alguna conservera o de alguna industria que, bueno, que trabaje a alta temperatura y tal, pero en principio no están, ¿no? Con lo cual hay que calentar. ¿Vosotros cómo calentaríais? ¿Perdón? Al sol. Bueno, pero como veis, aquí podemos instalar un digestor anaerobio y hoy está nublado, entonces lo tendríamos complicado, ¿no? Imaginaos que tengamos un invierno malo y de septiembre hasta marzo, pues se nos acumule todo el residuo generado, que no tal. A ver, ¿cómo calentaríais vosotros? Mira, el metano, ¿para qué lo vais a utilizar? Para quemarlo y da calor, ¿no? Bueno, pues en principio el metano se puede utilizar para calentar el propio digestor anaerobio, y el metano producido, se dice que el metano producido es más que suficiente para calentar todo el residuo hasta la temperatura de operación y sobra metano, ¿no? Con lo cual ese metano se podría utilizar para otras operaciones de calentamiento o incluso para generar energía eléctrica, ¿vale? Bueno, evidentemente al aumentar la temperatura aumenta la actividad, pero el rango que se considera más adecuado es el mesófilo, ¿no? Unos 40 grados, porque si vamos por encima los sistemas son más inestables y son más difíciles de controlar, ¿vale? Bueno, la alcalinidad. ¿Qué es la alcalinidad? A ver, imaginaos, bueno, vosotros sabéis hacer una valoración ácido-base, ¿no? Es decir, por explicarlo de forma sencilla, hacéis una valoración ácido-base y entonces añadís un ácido. Entonces al añadir el ácido, el pH va bajando, ¿no? Bueno, pues básicamente se hace una valoración hasta un pH 5,75 o hasta un pH 4,3 y la cantidad de ácido consumido se expresa, bueno, la cantidad de ácido consumido en ese proceso se consumió con alguna base que tiene que haber en el medio y se supone que esa base es bicarbonato. Aquí está. Es bicarbonato. Bueno, pues lo que se desea es que la alcalinidad del medio sea bastante elevada, en la equivalencia a bicarbonato que sea superior a 1,5 gramos por litro o incluso mayor que 3. ¿Y por qué deseamos que la alcalinidad sea tan alta? Para evitar que haya fluctuaciones de pH. ¿Y por qué queremos evitar fluctuaciones de pH? Porque si el pH baja demasiado, hay bacterias que se van a inhibir y el proceso se para. Y entonces tendríamos un digestor ácido y no lo que realmente deseamos, que es una digestión que genere metano. Vale, por eso se desea que haya una buena alcalinidad. Y además eso es importante porque las bacterias que generan los ácidos son más rápidas que las que los consumen. Por lo tanto, es importante que el pH no fluctúe con facilidad. Vale. Y bueno, por último, los nutrientes. Bueno, ya lo explicamos antes, ¿no? Aparte de carbono, tiene que haber nutrientes. ¿Y los nutrientes para qué son? Para generar nuevas células. ¿Es necesario que haya muchos nutrientes en un digestor anaerobio? Pues depende del número de células que vayamos a generar. Como los digestores anaerobios generan poca biomasa, pues también necesitaremos menos nutrientes que el mismo sistema aerobio. ¿Vale? Bueno, tenéis ahí más datos. Y lo vamos a dejar aquí un ratito, descansamos, es que son las 7:15, ¿no? Descansamos 10 minutitos, que os veo cansados y despistados, y
y continuamos. Vale.
Bueno, vamos entonces a continuar y entonces vamos a ver, ahora ya conocemos cómo funciona el sistema anaerobio, cuáles son las variables que afectan y entonces eso nos va a decir cuáles son los conceptos clave para diseñar los equipos, ¿no? Entonces, en el tratamiento anaerobio lo que tenemos son diferentes tipos de microorganismos y esos diferentes tipos de microorganismos hacen cada uno diferentes etapas. Entonces, para que la cosa funcione adecuadamente bien, es bueno que esos microorganismos estén juntos, de modo que los productos de descomposición de uno es el alimento del siguiente. Y así conseguimos, al estar, digamos, próximos, conseguimos que no haya concentraciones de esos productos intermedios demasiado elevadas. Por ejemplo, de ácidos orgánicos, que sabemos que no son deseables porque bajan el pH y nos inhiben las bacterias metanogénicas, ¿no? Bien. También las condiciones óptimas tienen que estar en un rango relativamente estrecho, ¿no? De pH, de temperatura, etcétera. Entonces, lo que necesitamos es que esos equipos tengan una buena homogenización y mezcla y un buen control. Cuanto mejor seamos capaces de controlar las condiciones dentro del equipo, más rápido irá el sistema, produciremos más metano y la estabilización se dará lugar más rápidamente, ¿no? Cuando se empezó con la digestión anaerobia, hace muchos años, pues la digestión anaerobia era un proceso, bueno, que simplemente se mezclaba, se dejaba en un tanque y tardaba 3 meses en digerirse algo, ¿no? Y en cambio ahora tenemos reactores que con un tiempo de residencia de unos pocos días o unas pocas horas ya conseguimos la transformación. Y eso se consigue al utilizar tanto el conocimiento bioquímico, ¿no?, de cómo funciona el sistema, pero también utilizando los principios de la ingeniería en el diseño de los equipos. Vale. Bueno, pues unas cosas interesantes es la hidrodinámica. ¿La hidrodinámica a qué hace referencia? ¿Os acordáis de los reactores de mezcla completa y flujo en pistón que tratamos el otro día? ¿Qué era mejor, un reactor de flujo en pistón o de mezcla completa? Era mejor el de flujo en pistón, ¿vale? Pero también decíamos que el de mezcla completa tenía un rendimiento bastante parecido, no demasiado malo, ¿no? Entonces, que podíamos utilizar de forma indistinta. Entonces, independientemente de que utilicemos mezcla completa o mezcla cero, que sería el flujo en pistón, bueno, pues cualquiera de los dos métodos hidrodinámicos nos irían bien para conseguir una buena transformación. Lo que nos interesa es siempre controlar bien todas las variables del proceso y mantener las concentraciones intermedias de esos ácidos en concentraciones bajas. Y eso es posible porque también los valores de K sub S son bajos y eso significa una gran afinidad por el sustrato. Es decir, que al tener una gran afinidad por el sustrato conseguimos que se consuma a concentraciones bajas. Por tanto, un mezcla completa también nos iría bastante bien. Bueno, la homogenización es un tema muy importante. El contenido debe estar completamente homogéneo, de modo que cuando metamos la alimentación se mezcle con todo lo demás y comience una transformación uniforme. ¿Qué pasa si no se mezcla? Pues lo que pasa es que empezaría a hidrolizarse y a generarse ácidos y probablemente en la zona donde entró el alimento baje el pH y eso produzca una inhibición en esa zona, ¿no? Entonces es bueno que esté bien homogéneo el contenido y eso se hace con una distribución de la alimentación, es decir, la alimentación en vez de entrar por un punto que pueda entrar por múltiples puntos, o con agitación mecánica o con recirculación, es decir, sacamos y volvemos a introducir por el exterior. Y esa forma de sacar y volver a introducir nos sirve también para controlar la temperatura dentro del reactor. ¿Vale? Y eso es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de tanques grandes. ¿Habéis estado en la depuradora alguna vez? Bueno, no sé si habéis visto los digestores anaerobios que allí tienen, ¿no? Son unidades que miden, pues no sé, 3 pisos de altura tranquilamente, no sabría decir las dimensiones. Pero claro, mezclar unas unidades tan grandes es complicado, ¿no? Entonces, el tema de la homogenización es un tema serio, sobre todo cuando estamos en equipos muy, muy grandes, ¿no? Y por último, el tiempo de retención hidráulico y el tiempo de retención de sólidos. Recordáis que uno y otro deben de ser independientes, ¿vale? El tiempo de retención de sólidos, es decir, el tiempo de retención de la biomasa, no debe de ser igual al tiempo de retención hidráulico. ¿Por qué? Porque la biomasa tiene que quedarse dentro del reactor mientras el líquido circula, para conseguir una buena transformación, vamos, una buena transformación. Bueno, lo vimos el otro día, ¿no? Entonces, ¿cómo retenemos los sólidos dentro del reactor? Bueno, pues lo vamos a ver ahora.
Y bueno, después tenemos la influencia del sustrato, ¿no? En función de las características del sustrato, pues, bueno, eso nos puede condicionar, ¿no? el tipo de cómo diseñamos el equipo. Bueno, ¿cómo retenemos la biomasa? La biomasa se retiene utilizando soportes sólidos que retengan la biomasa dentro del interior del reactor. Es decir, el reactor está lleno de estructuras sólidas y la biomasa crece pegada a esas estructuras. O la biomasa forma flóculos o gránulos densos que sedimentan dentro del reactor. ¿Vale? Esas son la forma de hacerlo. La otra forma sería también, a la salida separamos la biomasa y lo devolvemos. ¿Cuál es el problema aquí? Es un reactor anaerobio. Tenemos que trabajar siempre con unidades cerradas. No puede ser un decantador abierto al aire, ¿vale? Porque entonces entraría oxígeno y estaríamos emitiendo malos olores alrededor. Por tanto, habría que trabajar siempre con equipos cerrados. Bueno, hay diferentes tipos de equipos que se pueden clasificar en biomasa no adherida, biomasa adherida o sistemas múltiples que, bueno, combinan los anteriores. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? A ver, lo más sencillo sería un proceso discontinuo, es decir, es simplemente un tanque, nosotros metemos nuestro residuo, aportamos el agua suficiente, aportamos biomasa si es necesario, cerramos y ya está. Esto sería el primer sistema y en principio es lento e ineficaz, produce poco metano, porque como todavía tiene aire, hay oxígeno, esto impide el desarrollo adecuado, ¿no? Y sobre todo, al no estar homogeneizado, pues el proceso no tiene lugar a la misma velocidad en todas partes y por eso al final se hace más lento. Bien, eso sería, digamos, la primera versión. La segunda versión sería coger ese contenido y homogeneizarlo, agitarlo, controlar la temperatura, evitar que entrara oxígeno, etcétera, ¿no? Que será lo que vamos a ver a continuación, no es este. La digestión seca básicamente es un proceso anaerobio para digerir residuos sólidos, básicamente sólidos. Entonces sería, a lo mejor me arrepiento de lo que voy a decir, sería como el compostaje, pero por vía anaerobia. Entonces lo tenemos, básicamente es un sólido al que aportamos un poco de agua, si no la hay, aportamos bacterias y tiene lugar el proceso. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues para residuos de jardín, residuos forestales, residuos sólidos urbanos, ese tipo de residuos para digerirlos por vía anaerobia y obtener metano. El digestor monoetapa sería la evolución típica de un digestor anaerobio que ya se controla y entonces en vez de tener tiempos de retención de 3 meses, pues bajamos a tiempos de retención hidráulica de 10 a 15 días, es decir, valores mucho más pequeños. Y estos digestores monoetapa son los típicos que se emplean en las estaciones depuradoras de agua. En las estaciones depuradoras de agua hay, bueno, tratamiento primario, secundario, terciario si lo hay, se generan unos lodos, el agua está depurada y esos lodos se estabilizan por vía anaerobia, pues se harían en estos digestores monoetapa, ¿vale? Pero bueno, hay cosas más sofisticadas, Una cosa más sofisticada podría ser el contacto anaerobio. El contacto anaerobio es lo que comentamos el otro día, ¿no? Tenemos nuestro digestor, sale la biomasa y lo que hacemos es separarla y devolverla, ¿vale? Esto está mezclado, agitado, y entonces como devolvemos la biomasa siempre tenemos una alta concentración de biomasa en el digestor que nos asegura un funcionamiento en buenas condiciones. Pero claro, aquí hay algo en el medio, un desgasificador. ¿Por qué es necesario un desgasificador? Porque aquí se producen gases, entonces la biomasa lleva gases atrapados y es difícil conseguir que sedimente bien. Entonces, para que sedimente bien, lo primero que tenemos que hacer es aumentar su densidad eliminando el gas que hace que la densidad sea menor, ¿vale? ¿Cómo se elimina el gas? Bueno, pues de diferentes modos. Haciendo vacío, añadiendo sólidos tipo cenizas, o incluso con un choque térmico, ¿vale? Pero bueno, cualquiera de estas cosas no siempre es buena porque puede alterar la actividad de la biomasa, ¿no? Entonces, cuanto menos se le haga, mejor. Pero bueno, algo hay que hacerlo para favorecer esa eliminación. Fijaos, tiempo de retención hidráulica entre 1 y 6 días. Hemos mejorado con respecto a los anteriores, ¿vale?
concentración de biomasa, puesta en marcha, siempre son puestas en marcha muy largas. ¿Por qué las puestas en marcha son muy largas? Porque nosotros, partiendo de prácticamente nada, tenemos que llegar a una alta concentración de biomasa. Y si crece despacio, pues la puesta en marcha será lenta, ¿no? Y un parámetro importante es la velocidad de carga orgánica, es decir, cuánta contaminación, cuánta materia orgánica somos capaces de eliminar por unidad de tiempo y unidad de volumen. Entonces son valores ya significativos. Bueno, mejor que esto es el siguiente, ¿no? El UASB. El UASB es son las siglas de, un reactor de flujo ascendente y de lecho de lodos, ¿no? El Upflow Anaerobic Sludge Blanket. Entonces, básicamente, perdón, ¿cómo decías? Ah, vale, perdona, creí que... Bueno, básicamente, el reactor funciona con 3 fases. Fase líquida, que sería el efluente que nosotros queremos depurar, la fase sólida, que sería los microorganismos que están ahí depurando, y la fase gas, que son los gases, el biogás que está produciendo. Bueno, una imagen mejor que esta es esta, ¿no? Entonces, para conseguir, es decir, este reactor no tiene ningún elemento móvil, ¿vale? Entonces, para conseguir una buena mezcla y una buena homogenización, ¿cómo se hace? Pues la alimentación se puede inyectar por la parte inferior, pero en múltiples puntos, para conseguir que todo esté homogéneo, ¿vale? Entonces, se encuentra con un lecho de lodos, ese lecho de lodos es la biomasa, y se produce la transformación, la depuración. Y entonces llega el efluente aquí arriba que ya está depurado. Y el kit de la cuestión de este sistema está en este sistema superior que separa las 3 fases, el sólido, del líquido, del gas. Entonces, es necesario unos deflectores para conseguir que el gas vaya hacia el centro y se recoja en la campana, y al mismo tiempo estos deflectores permiten que la biomasa tropiece y vuelva y sedimente hacia abajo, y no se escape con el líquido. Y el líquido, evidentemente, sale por rebose, hay aquí un vertedero y sale, el líquido ya depurado. Entonces, para que la biomasa sedimente dentro y no se vaya, tenemos que conseguir una biomasa densa, unos gránulos densos, que se mantengan siempre en la parte inferior del reactor. Y eso se consigue con las condiciones de operación. Hay un cierto know-how, es decir, una cierta conocimiento de cómo se consigue, y es necesario conseguir esa biomasa densa para que esto funcione adecuadamente. Bueno, con este reactor, ¿a qué valores llegamos? Bueno, esto es lo que ya he explicado, lo tenéis ahí más detallado. ¿A qué llegamos? Pues a tiempos de retención hidráulica pequeñísimos, ¿no? Como máximo de 2 días. ¿Vale? Y eso se consigue porque tenemos una concentración de biomasa muy alta. Y eso se consigue haciendo que esos agregados sean bien densos. Y que esos agregados incluyan todos los grupos tróficos, todos los tipos de bacterias que están ahí implicados. ¿Vale? Y bueno, eso sería una idea de algunos equipos. ¿Qué pasó? Nada, ¿qué significa? Es demasiado duro el... Bueno, quedaos con la idea. Después no os voy a preguntar las diferencias de todos los reactores, no, os voy a preguntar en qué consiste el proceso biológico anaerobio y cuáles son las variables clave, ¿no? Es decir, el pH, cómo tiene que ser y estas cosas, ¿no? Bueno, a lo mejor es para más de una pregunta, a lo mejor, ¿no? Bueno, pues mira, en los sistemas con biomasa fija, lo que tenemos son reactores que llevan un relleno sólido dentro, y la biomasa tiene la mala costumbre de crecer, o la buena costumbre, de crecer pegada a ese relleno. ¿Cómo es ese relleno? Pues ese relleno son materiales de este estilo, son materiales cerámicos o de plástico o incluso metálicos, tienen pequeñas dimensiones, bueno, hay diferentes tamaños, y se meten desordenados. Bueno, hay algunos packs más grandes que se meterían ordenados, pero lo habitual es este tipo de elementos, y tienen que tener unas características que los hacen adecuados para el proceso, y es que tienen que tener mucha superficie y tienen que ser muy abiertos, es decir, la relación superficie-volumen, a ver,
la relación superficie-volumen tiene que ser grande, mucha superficie, pero la porosidad, es decir, la cantidad de huecos también tiene que ser muy grande. ¿Por qué es necesario que tengan mucha superficie? A más superficie, mayor cantidad de microorganismos, ¿vale? ¿Y por qué tienen que tener muchos huecos? Para que el agua pueda circular bien y si hay sólidos, que no se produzcan atascos, ¿vale? Bueno, pues con este tipo de sistemas se consiguen tiempos de retención hidráulica similares al USB y también, bueno, porque tenemos valores de biomasa pues también bastante altos, ¿no? Entonces sería, digamos, una alternativa. ¿Cuál es el problema que tiene este reactor? Pues el problema que tiene este reactor es que cuando tratamos efluentes que tienen muchos sólidos, efluentes industriales que tienen muchos sólidos, bueno, pues no se me ocurre ahora, pues a lo mejor la industria de la madera pues genera efluentes en las aguas que tienen muchos sólidos de suspensión, pues era fácil o es fácil que se atasquen, ¿vale? Y cuando se atascan, pues muy poco se puede hacer. Muchas veces la solución es abrir, vaciar todo y poner relleno nuevo y empezar de nuevo. Y eso es un problema muy grave, porque arrancar un sistema se tarda mucho tiempo, ¿no? De 20 a 60 días. Bueno, pues como esto pasaba muy habitualmente, por lo menos en algunos casos, hubo unos señores que decidieron hacerlo al revés. Es decir, al reactor le dieron la vuelta y dijeron, bueno, pues en vez de alimentarlo por la parte de abajo, lo voy a alimentar por la parte de arriba y voy a poner el relleno ordenado. Y al poner el relleno ordenado, digamos que visto desde arriba, se podrían ver los huecos, ¿no?, que van desde arriba a abajo. Y así la fuerza de la gravedad juega a nuestro favor para eliminar los sólidos y que no queden atascados. Porque en el primero, la fuerza de la gravedad juega en contra, ¿vale? Entonces así se conseguía evitar los atascos. Entonces este sistema, bueno, sería diferente, ya no os lo he puesto porque también es muy parecido, no aporta demasiado, ¿no?, por lo menos para vosotros. Y después tenemos sistemas más avanzados. Hasta ahora hemos estado hablando de que la digestión anaerobia tiene varias etapas, ¿no?, que son hidrólisis, generación de ácidos o acidogénesis, acetogénesis y la última, metanogénesis. Bueno, las dos del medio, la acetogénesis y la acidogénesis, la podéis juntar en la acidogénesis si queréis, ¿eh? No hay ningún problema. Es decir, podríamos hablar de 3 etapas, ¿vale? Bien. Entonces, el tema es, si hay diferentes etapas, cada etapa es llevada a cabo por diferentes tipos de bacterias y las condiciones óptimas de cada etapa es distinta, ¿por qué nos empeñamos en hacer todo en el mismo tanque y por qué no ponemos reactores distintos? Bueno, hay un poco de controversia, ¿no?, porque parece ser que hay gente que dice, no, los diferentes tipos de bacterias tienen que estar juntos para que el proceso funcione mejor, y otros dicen, no, aunque estén separados, unos hacen una cosa, otros hacen otra, no hay ningún problema. No hay una respuesta clara, o por lo menos yo no la conozco, que haya una respuesta clara. El tema es que se pueden separar esas etapas, tener diferentes digestores en serie, entonces en el primero hacemos una cosa y en el segundo hacemos otra. Siempre se utilizan 2. Es decir, si no vamos a utilizar uno, pues podemos utilizar 2. Entonces, ¿vosotros qué utilizaríais? En el primero, ¿qué haríais? Hidrólisis, acidogénesis, metanogénesis. Hombre, si tenéis 2, en uno hay que hacer 2 etapas y en el otro una. Entonces la opción es hidrólisis y acidogénesis en el primero y metanogénesis en el segundo, o hidrólisis en el primero y las otras 2 etapas en el segundo. Bien, pues lo que se hace es dejar el segundo para la metanogénesis y hacer todo en el primero, a no ser que tengamos un efluente con muchos sólidos. Y por tanto, si tenemos muchos sólidos, esos sólidos hay que deshacerlos. Es decir, que la etapa de hidrólisis sería mucho más importante. Con lo cual, si tenemos un efluente con muchos sólidos, primero hidrólisis y después las otras 2. Esa sería la idea. ¿Vale? Y por último, tenemos los sistemas híbridos. Y los sistemas híbridos no son ni más ni menos que, bueno, hemos visto diferentes tipos de reactores, ¿no? Los sistemas híbridos lo que hacen es meter dentro del mismo reactor 2 reactores distintos.
con el objetivo de combinar sus ventajas y evitar sus inconvenientes. Me explico. Este ejemplo, bueno, los dos es el mismo, ¿no? Pero vamos, con un esquema distinto. El de abajo sería un USB, ¿vale? Entonces el USB tiene una entrada distribuida en múltiples puntos para homogeneizar y tiene una biomasa muy densa que se acumula, sedimenta en la parte de abajo. ¿Cuál es el principal problema del USB? El principal problema del USB es que la biomasa no sedimente bien y se escape. Bien, pues para evitar que se escape, lo que hacemos es colocarle un filtro anaerobio encima. Esto y esto sería lo mismo, ¿no? Serían dos esquemas distintos, pero sería equivalente. Y el filtro anaerobio, ni más ni menos que es un lecho de relleno. Entonces, si la biomasa pretende escaparse, se encuentra con un lecho de relleno que lo retiene. ¿Vale? ¿Y cuál es el problema del filtro anaerobio que dijimos hace un momento? El problema del filtro anaerobio era que, bueno, como tiene ese relleno desordenado y tal, si hay muchos sólidos en la alimentación, se atasca. ¿Qué es lo que hace el USB? Estos sólidos son ya parcialmente tratados y, por lo tanto, cuando llega aquí arriba, ya fueron tratados y ya no lleva tantos sólidos la alimentación, con lo cual evitamos los atascos. Es decir, que la combinación de estos dos reactores intenta sumar ventajas y evitar inconvenientes, ¿no? Y bueno, le llamaron así USBF, tenéis las siglas aquí. Bien, aquí está. Y nada más, pues es simplemente estos sistemas híbridos que, digamos, sería lo último que se está desarrollando en este tema, ¿no? Pero vamos, resumiendo, que ya hemos llegado al final, resumiendo, aquí lo que se pretende es maximizar, ¿qué? Tenemos un residuo, hacemos un proceso anaerobio para obtener, ¿qué? Biogás. Es decir, el objetivo es un residuo que en principio no vale para nada, obtener algo que es un gas combustible que sí vale dinero, ¿no? La energía es cara, ¿no? Por lo tanto, el objetivo es transformar un residuo sólido en un gas combustible. Y hay que hacerlo en aquellas condiciones lo más adecuadas para maximizar la producción de metano. Y sabemos cuáles son las variables, ¿no? Sabemos que tenemos que tener unos equipos cerrados, homogéneos, y que tenemos que controlar la temperatura, el pH, la alcalinidad, el potencial redox, ciertas variables en un rango relativamente estrecho para conseguir que el proceso funcione adecuadamente bien. Bueno, pues eso es lo que hay que tener básicamente claro para hacerlo. Hombre, sería interesante hacer una práctica de esta en el laboratorio. ¿Por qué no la hacemos? El coste no, porque, bueno, le pones cualquier residuo o un agua con azúcar o lo que sea y ya estaría, ¿no? El problema es que necesitamos un reactor herméticamente cerrado en una campana extractora para evitar los malos olores y que, bueno, que son sistemas también bastante sensibles, ¿no? Entonces, bueno, pero eso no quiere decir que en el futuro no se haga, ¿eh? Yo estoy madurando la idea y quizás cualquier día sí. Hubo alguien, que lo quería comentar, hubo alguien que me dijo por qué no hacíamos una práctica de análisis de aguas, y yo creo que esa chica que me lo dijo no está hoy aquí. Bueno, pues, hombre, estuve valorando la idea y sí que realmente podemos coger el agua, es decir, cualquier agua que vosotros traigáis o incluso el agua del grifo y hacer algunos análisis básicos de lo que podemos y podemos ver un poco cuál es la calidad del agua, que eso entra bien, sí, vamos a ver, no podemos hacer muchas cosas, pero algunas sí que se pueden hacer. Entonces, pues el último día podíamos pensar en traer algo y intentamos hacer algo de eso. Esa está analizada ya en la botella, ya te pone ahí el análisis. Bueno, venga, hasta mañana entonces.